en eventos locales, incluso llegó a trabajar con jóvenes en su comunidad. A menudo se disfrazaba de payaso, realizando actos en hospitales infantiles. Fue durante este tiempo cuando comenzó a hacer desaparecer a sus víctimas. En 1972, Gacy comenzó a secuestrar a adolescentes. Los manipulaba, los atraía con promesas de trabajo o los engañaba para que entraran a su casa, donde los atacaba, los violaba y los asesinaba. Sus víctimas, en su mayoría, eran jóvenes hombres, a quienes enterraba bajo su casa. Los asesinatos y el método macabro. Entre 1972 y 1978, Gacy cometió al menos 33 asesinatos, aunque algunos expertos creen que la cifra podría ser aún mayor. Cada uno de estos crímenes fue meticulosamente planificado. Después de matarlos, Gacy escondía los cuerpos en el sótano de su casa o los arrojaba a un río cercano. Utilizaba una táctica conocida como la técnica del payaso. Les decía a sus víctimas que él les mostraría trucos de magia, luego los ataba, les ponía un lazo y comenzaba su acto de tortura. A medida que pasaba el tiempo, su confianza creció, y con ella, su monstruosidad. El descubrimiento y arresto. En diciembre de 1978, Robert Piest, un joven de 15 años, se convirtió en la víctima que finalmente llevaría a John Wayne Gacy a la cárcel. Robert vivía en Norwood Park, un vecindario tranquilo, en Chicago, y tenía grandes sueños para el futuro. En ese mes, trabajaba a medio tiempo en una farmacia, pero lo que no sabía era que, en su camino de regreso a casa, se cruzaría con el monstruo que estaba esperando a su próxima víctima. Todo comenzó cuando Robert habló con Gacy sobre una oferta de trabajo en la empresa de construcción de este último. Gacy le prometió empleo y una oportunidad para mejorar su situación. Robert, sin dudar, aceptó. Esa fue la última vez que su madre, la señora Piest, lo vio con vida. Robert desapareció esa misma noche. Su familia, alarmada por la ausencia del joven, comenzó a hacer preguntas. Pronto, la investigación llevó a la policía a descubrir que Robert había hablado con Gacy, quien en ese momento estaba siendo visto como una figura confiable en la comunidad. Lo que los investigadores no sabían era que Robert se había convertido en la más importante de las víctimas de Gacy, y su desaparición sería el catalizador para desentrañar el terror que el payaso asesino había estado sembrando durante años. El descubrimiento de los crímenes. Después de la desaparición de Robert, la policía comenzó a seguir pistas que lo conectaban directamente con Gacy. Durante un registro en su casa, los oficiales descubrieron algo que cambiaría todo. En el sótano de la vivienda, enterrados bajo el concreto, yacían los cuerpos de al menos 29 jóvenes. Los restos de Robert Piest fueron encontrados también en la propiedad. El descubrimiento de los cuerpos fue devastador. Los detalles sobre la manera en que Gacy mataba a sus víctimas eran horribles. Gacy, quien había sido un hombre respetado en su comunidad, había engañado, secuestrado, torturado y asesinado a muchos hombres jóvenes, enterrándolos en su propia casa o arrojándolos al río. El sobreviviente, Jeffrey Rignall. Pero entre las innumerables víctimas de Gacy, hubo una que logró sobrevivir. Su nombre era Jeffrey Rignall, un joven que en 1978 tuvo una suerte que otros no tuvieron. Jeffrey era un estudiante universitario de 19 años, y una tarde de marzo de ese año se encontró con Gacy, quien lo atrajo a su coche con la promesa de darle un paseo. Lo que comenzó como una situación aparentemente inofensiva se transformó rápidamente en una pesadilla. Gacy lo secuestró, lo golpeó
lo asfixió con un pañuelo y lo llevó a su casa, donde lo torturó y lo violó. Pero lo más increíble fue que Jeffrey, a diferencia de las demás víctimas, logró escapar. Después de un largo y doloroso enfrentamiento con Gacy, el joven logró liberarse, saltó del coche y corrió por su vida. A pesar de estar herido y traumatizado, Jeffrey fue valiente y denunció lo sucedido a la policía. Gracias a su testimonio y a las pruebas que proporcionó, las autoridades pudieron vincular a Gacy con los crímenes, lo que finalmente condujo a su arresto. El impacto del sobreviviente. El testimonio de Jeffrey Rignall fue clave en el caso contra Gacy. No solo brindó una visión de la tortura física y emocional que Gacy infligió a sus víctimas, sino que también ofreció una perspectiva única sobre la psicología del asesino, ayudando a los investigadores a entender su modus operandi. La valentía de Jeffrey fue crucial para descubrir la magnitud de los crímenes de Gacy y asegurar que fuera detenido antes de que pudiera causar más daño. Aunque Jeffrey sobrevivió, su vida nunca volvió a ser la misma. Como muchas otras víctimas de Gacy, el trauma físico y psicológico lo acompañó durante toda su vida. La historia de Robert Piest y Jeffrey Rignall es un recordatorio de las terribles consecuencias que Gacy dejó atrás, pero también de la esperanza que existe incluso en las circunstancias más oscuras. Mientras que Robert Piest fue una víctima que nunca regresó a su hogar, Jeffrey Rignall se convirtió en la luz que ayudó a exponer a uno de los asesinos más despiadados de la historia de Estados Unidos. Juicio y condena. El juicio de John Wayne Gacy fue uno de los más mediáticos de la historia de Estados Unidos. En 1980 fue condenado a 12 cadenas perpetuas y 21 condenas a muerte por los asesinatos. Sin embargo, su caso fue una lucha constante, con apelaciones de su defensa, pero nunca hubo duda de su culpabilidad. Durante su encarcelamiento, Gacy continuó tratando de manipular, alegando que no era responsable de sus actos, pero la evidencia era abrumadora. El final de Gacy. John Wayne Gacy fue ejecutado el 10 de mayo de 1994 en la prisión estatal de Illinois. A lo largo de los años, Gacy pasó de ser un payaso que entretenía a niños a ser un monstruo en los ojos de la sociedad. Su historia es un recordatorio de que el mal puede esconderse bajo las máscaras más inofensivas. Y así, el payaso asesino dejó este mundo, pero su legado de horror continúa persiguiendo las pesadillas de quienes lo conocieron y de aquellos que siguen investigando su aterradora historia. ¿Cómo fue posible que alguien como Gacy pudiera vivir entre nosotros oculto a plena vista? Tal vez nunca tengamos respuestas. Lo que es seguro es que su historia nos recuerda que no todo lo que parece inofensivo es lo que parece ser. La próxima vez que veas un payaso, tal vez pienses 2 veces antes de acercarte. Puede ser que dentro de él tenga un huésped oscuro.